Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Robinson Quesada y hoy les voy a hablar de cómo calcular el voltaje y la corriente de forma teórica usando los valores de la práctica. Número 2. En este caso, como obtuvimos en el circuito, teníamos un rheostato, el cual teníamos que ir variando su resistencia, que iba del 100% al 25%. Los valores del rheostato eran 712 ohmios, 533 ohmios, 356 ohmios y 179 ohmios del 100% al 25% respectivamente. Usando estos valores vamos a calcular el voltaje y la corriente en los mismos para saber si los datos obtenidos en la práctica son los exactos. Entonces comenzamos. Para poder calcular esto necesitamos la resistencia total. La resistencia total sería igual a los 100 ohmios que actúan de la resistencia más los 712 ohmios del rheostato, que nos da un total de 812 ohmios. La corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia, que sería 10 sobre 812, y esto nos da un total de 12 miliamperios en la corriente. Y para calcular el voltaje necesitamos multiplicar los 12 miliamperios por los 100 ohmios, que sería igual a multiplicar la corriente por la resistencia, y esto nos da un total de 1,2 voltios. Como podemos observar, es un valor que no varía mucho, tanto como el voltaje como la resistencia, como la corriente. Entonces vamos a ver qué sucede en los siguientes porcentajes. Al 75% obtuvimos un valor. En un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo y alimentadas por una fuente de voltaje constante, la corriente total se divide entre las dos ramas según el valor de resistencias. Teóricamente, la corriente que pasa por cada una se puede calcular con la fórmula de divisor de corriente. En nuestro caso práctico, una de las resistencias fue de 100 ohmios y la otra fue un rheostato variable. A medida que modificamos el valor del rheostato a diferentes porcentajes, 100, 75 y 50, 25%, observamos cómo se disminuyó la corriente. Por ejemplo, cuando el rheostato estaba al 100%, la corriente fue de 11.84 miliamperios y cuando disminuyó a 179 ohmios, la corriente aumentó a 32.22 miliamperios. Esto afirma que como preside el divisor de corriente, cuando una resistencia disminuye, toma mayor parte de la corriente y viceversa. Hoy aprenderemos cómo interpretar correctamente una medida en un instrumento análogo utilizando sus escalas. En este caso tenemos como ejemplo un voltímetro. Primero debemos identificar el rango y la unidad de medida de la escala. Aquí podemos visualizar una escala con números que van del 0 a 50 voltios. Luego calculamos cuánto vale cada división pequeña entre los números principales. En este caso, en el ejemplo, observamos líneas numeradas y flechas indicando cómo contar las divisiones. Observamos en qué punto se encuentra la aguja y contamos las divisiones desde el número anterior. Como en la imagen podemos visualizar la aguja señalando una posición entre dos números con flechas y a la parte de abajo el cálculo visual. A continuación, si el instrumento tiene una escala multiplicadora, aplicamos ese factor al valor leído. En la imagen podemos visualizar el selector con escalas por 10 y por 100, y en el ejemplo un cálculo simple. Y así es como se interpreta una medida en un instrumento análogo usando sus escalas. Muchas gracias por ver. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Robinson Quesada y mi conclusión acerca de esta práctica número 2 es que a medida de que se va disminuyendo el valor de la resistencia en el rheostato, el valor de la corriente y del voltaje en la resistencia de 100 ohmios tiende a aumentar, esto siguiendo la ley de Ohm. Y como recomendación es que se verifique bien las conexiones tanto en el rheostato como en la fuente de voltaje y en el switch, para que al momento de hacer la toma de datos no se tengan valores erróneos o incorrectos, al igual de que para prevenir el daño de cualquiera de los equipos que se usaron. Muchas gracias. Conclusión. Interpretar correctamente una medida en un instrumento análogo requiere identificar la escala adecuada, calcular el valor de cada división y considerar posibles factores multiplicadores. Recomendación. Se recomienda practicar la lectura de instrumentos análogos con diferentes escalas y rangos para asegurar una interpretación precisa.